Vamos a continuar con Francisco de Zurbarán, que es uno de los grandes exponentes del barroco español. Ahí tienen ustedes la fecha de nacimiento y de muerte. Este pintor se destaca sobre todo en la pintura religiosa y en ese sentido ha sido muy representativo de la cultura de la contrarreforma o contrarreformista española. Estuvo influenciado por Caravaggio, ya que la tendencia pictórica de Caravaggio es fácilmente aceptada por el carácter de gravedad del barroco español y de los españoles. Él en un primer momento ingresa a un taller en Sevilla y desde allí comienza una carrera que es bastante exitosa, con encargos y contratos con distintas iglesias y también con particulares. Entre esos contratos está el del convento de Nuestra Señora de la Merced Calzada, donde le piden que haga este cuadro que están viendo, que es San Serapio. Ahí tienen el año 1628. San Serapio es un mártir que fue torturado, ¿sí? Y en este cuadro se ve el resultado del martirio, ¿sí? Por el gesto exhausto que tiene el santo. Como ustedes verán, tiene la boca abierta, pero es como si estuviese en silencio, como en una exhalación, ¿no? Es un martirio que de ninguna manera exhibe la sangre, ni el grito, ni la desesperación, como hemos venido viendo, por ejemplo, en Caravaggio o en Rivera. Ni siquiera muestra el cuerpo. Casi toda la pintura, si ustedes observan, es el vestido del santo, que ocupa casi toda la superficie. En una mirada ligera podríamos decir que ha pintado un paño, y que un paño blanco sobre un fondo mínimo que es de color negro, ¿sí? Es un paño tan realista que es como una especie de trampa para el ojo, ¿no? Fíjense que es tangible, es voluminoso, con el propio peso que tienen esas telas. Y si miran el fondo, es una oscuridad sin otros datos más que la representación de algo profundo, ¿sí? Está cercado el espacio por dos maderos donde está amarrado y donde hay un clavo clavado allí con un papel. Pero si pensamos bien, se trata de un martirizado cuyo gesto de agotamiento, el agotamiento no solo del rostro sino también de las manos, nos indican el fin del tormento. Formalmente hemos dicho que Zurbarán está influenciado por Caravaggio y también por Rivera, y que son ambos, los dos son más explícitos en los hechos de sangre. Pero lo que en ellos es esa captación del momento, del instante. En este es el relato de lo que ha sucedido, es el después. Es decir, que no es el momento del grito, sino más bien es el momento del silencio, es el instante del recogimiento y también de alguna reserva. La luz es dirigida, está contrastada con el fondo oscuro. La figura principal, como ustedes ven, ocupa un primerísimo plano, y los límites se diluyen entre lo que está muy adelante y ese fondo, esa profundidad que está atrás. El carácter pictórico de esta obra está más allá de que la imagen sea casi monocroma, porque ustedes verán que casi no hay otros colores allí. Voy a continuar con otra obra, que es la exposición del cuerpo de San Buenaventura. Esta es en realidad un lienzo más de un conjunto de pinturas que relatan un milagro. El milagro trata de que San Buenaventura
estaba enfermísimo, estaba moribundo y tenía como convulsiones o algo así. Y querían darle los sacerdotes la extrema unción y por las convulsiones no podía tomar la hostia. Entonces, no sé qué pasa, un milagro, que la hostia sola va y se ingresa a su cuerpo, ¿no? Entonces esta representación es del momento después, es decir, el instante propio del milagro no lo representa. Si ustedes se fijan, es una composición que está en diagonal. Se puede ver allí el muerto iluminado desde abajo, digamos, con el rostro lívido, ¿no? Esa lividez de los muertos lograda con colores pardos, como los vestidos de los monjes, ¿no? En la oscuridad del fondo, en donde se instalan los personajes, entre ellos está el Papa, como ustedes verán acá, o está el Rey también. Esa oscuridad es una oscuridad que se pierde en no sabemos dónde, ¿no? No hay ninguna alusión a la espacialidad, más allá de lo que hace él con las luces, las sombras y el resto de la composición. Si ven los personajes, pareciera que él hubiera estudiado los rostros del natural, ¿sí? Es como si fuese un conjunto de retratos en una escena que linda con lo teatral, porque si ustedes se fijan, la luz y la disposición de los personajes es como un montaje para escena, ¿no? En esta obra, aunque hay un dinamismo compositivo que está activado con las luces, las sombras, los contrastes, las direcciones y las gestualidades, presenta esa gravedad solemne, les diré, respetuosa frente al hecho de la muerte del santo. El tratamiento del color, pueden observar que es de pardos y de tierras y en penumbras, ¿no? Destacan allí el blanco de la túnica del muerto y un acento que es el color rojo de la capelina cardenalicia, que la pueden ver ahí en los pies del santo. Los paños en este cuadro nuevamente ocupan la mayor parte del cuadro. Fíjense que son pliegues quebrados, telas volumétricas de distintas calidades, lo que hace de esta una obra no solo espacial, teatral, dinámica y también táctil. Les voy a mostrar ahora unas obras que son retratos de santas o de vírgenes que le fueron encargadas y que él realizó, no las realizó solo, sino con los pintores de su taller. Estas son obras que les fueron solicitando de distintos conventos y de distintas iglesias, y cada una tiene los signos iconográficos propios de los martirios que sufrieron estas personas. Pero si ustedes están viendo esta imagen dirán, ¿qué martirio? Santa Dorotea, ¿qué clase de martirio tuvo? O, por ejemplo, la Santa Casilda o Santa Isabel de Portugal. Fíjense lo que son estos cuadros. Si yo no les hubiera puesto estos nombres acá, ustedes difícilmente podrían pensar que estas son santas o mártires, ¿no? Este es Santa Marina, Santa Águeda. Hay muchas más, yo he puesto solamente algunas para que vean ustedes. Por ejemplo, en la Santa Dorotea lleva un canasto de manzanas y de rosas. Parece en realidad una chica, una señorita de sociedad, ¿no?, que lleva esto. En realidad, cuando le estaban torturando, ella decía que era la esposa de Cristo, y entonces el torturador se burlaba de ella, y de pronto aparece un niño. Entonces él le dice, sí, a ver, dame manzanas y rosas, le dice. Entonces aparece un niño de la nada y se los entrega al torturador, y bueno, y ahí sigue la historia, que el torturador se hace cristiano ferviente, no sé qué. Pero bueno, acá no aparece nada de ese martirio. Lo mismo que en Casilda, que lleva unas rosas, y el milagro es porque le iba a llevar comida a unos cristianos
que estaban ocultos, y la van a pillar mientras ella va a ayudar a los cristianos, y la comida se le transforma en rosas, entonces ella no es apresada. Ese es el milagro. Lo mismo que la Santa Isabel de Portugal, es lo mismo, pero digamos, es la misma historia, ¿no? Ella se le aparecieron solamente rosas, no rosas y manzanas. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que son representaciones de milagros o de situaciones que tienen que ver con la tortura. Por ejemplo, Santa Marina. Acá, Santa Marina lleva un garfio ahí porque es con lo que ella fue torturada, y la Santa Águeda lleva 2 pechos en una bandeja porque la tortura fue que se los hicieron cortar a los pechos. Pero más allá de esas alusiones que tocan de alguna manera lo iconográfico, no hay otro dato del dolor, ni de la sangre, ni de algo sobrenatural o místico. Más bien, como les decía, aparecen retratos de mujeres de sociedad, de jóvenes hermosas, con estos trajes pomposos, lujosos, caros, ¿no? Con esto Zurbarán lo que hace es poner a estos personajes de la iglesia en paralelo con la sociedad a la que intentaba persuadir. De todas maneras, estas obras fueron bastante discutidas en la iglesia, bastante discutidas porque no respondía a las imágenes con los que la iglesia pretendía persuadir a la gente de que se haga cristiana. Pero como las sociedades y las personas relacionadas con esto son de distinto origen y tienen distintos intereses, pues bien, esto sirvió para un grupo social. Les voy a mostrar ahora el refectorio de los Cartujos, o San Hugo en el refectorio de los Cartujos, que es una obra que no se parece a las otras. Es demasiado blanca, esta es demasiado clara, ¿no les parece? Acá hay una mesa con forma de L que corta los cuerpos de los monjes, y excepto 2 cuerpos que son de este paje y de San Hugo, que viene en el modo de un obispo, que viene encorvado, y ambos cercan allí un espacio que se abre a la representación de una naturaleza muerta. En realidad, la obra en general, si bien habla de la austeridad, lo vemos en la composición, por ejemplo, se abre al fondo por este cuadro y por esta insinuación allí de una puerta que marca una cierta lejanía. Pero son los elementos de la mesa los que rompen esa monotonía que tiene el cuadro, ¿no? Porque si bien habla de un evento religioso, lo que destaca son los objetos de la naturaleza muerta. Y hemos dicho ya que los géneros pictóricos que conocemos hoy se desarrollan durante el barroco, y es Zurbarán, además de Caravaggio, porque ya vimos una cesta con frutas y flores de Caravaggio, va a ser Zurbarán quien va a fijar al bodegón o a la naturaleza muerta su carácter, al menos en España, ¿no? Ahí tienen una vista más de cerca para que vean. También tiene que ver con esta imagen, con el milagro de San Hugo allí, y de que los monjes querían comer carne y no se dieron cuenta de que estaban en la Cuaresma. Bueno, tiene todo un cuento que no se los voy a contar ahora. Pero fíjense ustedes en el detalle, la gran observación, en la verosimilitud que logra Zurbarán en la representación, ¿no? Fíjense la loza, inclusive carcomida en una parte, el cuenco de barro, cómo es que representa el pan, y los otros objetos, como ustedes verán allí, el cuenco dado vuelta. Es decir que
él logra captar no solo la forma, sino también los materiales distintos de estos elementos que conforman la naturaleza muerta. Y vemos que él desarrolla, en ya bastante avanzada su vida, una serie de trabajos que son naturalezas muertas, lisas y llanas. El caso de este bodegón, por ejemplo, que no tiene ni siquiera flores o algún elemento que represente la vida, ¿no? Por allí, un poco confusamente, se cree que estos son objetos de la vida cotidiana de la gente, objetos austeros, ¿sí? Pero en realidad son objetos del mundo castizo, y la austeridad estaría dada aquí por los pocos elementos y por la iluminación, que no deja de ser tenebrista, ¿no? Fíjense que él define las formas, las texturas y los materiales, que son materiales que nosotros conocemos, que nosotros identificamos. A eso lo instala en una composición en horizontal. Fíjense que acá no usa la diagonal, usa la horizontal, con colores, un negro en el fondo, un neutro en la base y una iluminación dirigida, una iluminación muy marcada sobre los distintos objetos. Hace una especie de retrato de objetos que no son menores ni son humildes, porque si ustedes se fijan, tenemos dos platos que son de peltre. Hay acá una copa dorada. Tenemos también esta cerámica, que es una cerámica a la que se le llama de cascarón de huevo. Este es un búcaro de Indias. Este también es una cerámica del mismo tipo que esta otra. Esos objetos no eran objetos propios del uso de la gente, no se usaban en la mesa, sino que eran de camarines o de espacios para la exposición de objetos, no eran de adorno, porque eran demasiado valiosos o eran ostentosos. Tener uno de estos búcaros era algo difícil, porque eso se traía de América. Entonces son, como les digo, eran objetos ostentosos, valiosos. Además que si observamos, hay un estudio pormenorizado de las particularidades de cada uno. Al parecer, según dicen algunos estudiosos, es que él ha analizado y ha copiado del natural las cosas por separado. Esa es la razón por la que por ahí no coinciden las luces, la dirección de las luces ni de las perspectivas. Es posible que él dibujara las cosas de objetos reales. Fíjense cómo esto, por ejemplo, está visto más de arriba que esto, ¿sí? Entonces parece que ha copiado eso, ha dibujado los objetos y después los ha calcado sobre el lienzo y ha pintado sobre ellos. En todos ellos demuestra una técnica bastante suelta, delicada, y también una técnica superada, les diré, porque hace estas obras en sus últimos tiempos. Ahí tienen más de cerca para que las vean. En realidad, vistas en vivo y en directo, son muy impresionantes. Es muy impresionante la tridimensionalidad que tiene, ¿no? La verosimilitud, el naturalismo con el que él ha tomado estas obras. Acá tenemos otra que se llama, es otro bodegón de 1633 que se llama Limones, Naranjas y una Rosa. Y acá, como podemos ver, serían como las mismas características que hemos visto recién, ¿no? Sobre una línea horizontal, sin las diagonales que hemos venido viendo en las composiciones barrocas, pero sí con la luz propia del barroco, esta luz dirigida, esta luz que envuelve los objetos y que crea una atmósfera de tipo teatral, ¿no? Y nuevamente el tratamiento de todas las texturas y las formas. En esta sí aparecen
objetos vivos, como serían los limones, las naranjas con los azares, y una rosa que no sé si tengo ahí, es la rosa con una taza con agua. Le han dado varias interpretaciones como de la Santísima Trinidad y de no sé qué. Yo realmente no, a eso no lo veo, sino que veo una pintura que se aleja de los relatos religiosos y se dirige a otro punto, que es la descripción de los objetos, ¿no? De objetos que no tienen esas otras connotaciones que uno puede dárselas, pero que es un estudio formal, les diré. En eso es en lo que entiendo estaba Zurbarán en este momento. Entre sus obras encontramos esta que es una belleza realmente, es un icono tradicional del arte cristiano, Agnus Dei se llama, que quiere decir el Cordero de Dios, y estaría relacionado con esto del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Es el Cordero que va a ser sacrificado. Uno podría confundirlo si no supiera estas cosas de la religión con un bodegón, pero no, como les digo, sin relatos de las historias religiosas, Zurbarán logra dar, en este caso, en un signo de lo sagrado, en el momento previo al sacrificio, ¿no? Es una obra donde hay una suerte de ternura que despierta el Cordero, y a la vez una verdad inminente que es la del sacrificio. Estas cosas están dadas por el naturalismo de este tratamiento pictórico. También hay una austeridad en los colores y una humildad en el motivo. No solo en el motivo porque es el Cordero de Cristo, no sé qué, sino también por el tamaño de la obra, porque es una obra pequeña que alude de alguna manera a la tragedia, al sacrificio y en ese sentido a la salvación de las almas. Muy rápidamente voy a terminar, les muestro la Tentación de San Jerónimo, no voy a analizarla, además esta foto tampoco está tan buena, ¿no? Pero la Tentación de San Jerónimo cuenta que San Jerónimo está aislado en una cueva y vienen las tentaciones a sacarlo de su estado místico. Y las tentaciones son un grupo de mujeres que vienen. Y en otros artistas este evento es muy sensual, es casi erótico, en el que San Jerónimo tiene que desembarazarse, digamos, de esta situación y soportar. Pero en este caso no. Fíjense que son como unas señoras de la corte que han venido, unas señoras elegantes, unas señoras hasta pacatas, les diré, por las vestimentas y todo eso, que vienen a tocarle música, y él las aleja porque no quiere tentarse ni apasionarse con la fuerza la fuerza que tienen las mujeres sobre él, ¿no? Bueno, de todas maneras, fuera de esta historia, un tanto jocosa a esta altura de la historia, ¿no? Observen ustedes el tratamiento pictórico que repite lo que hemos venido diciendo hasta acá. Les voy a mostrar así en un pasaje a toda velocidad, antes de terminar, una cantidad de obras que tiene él en relación con San Francisco, en las que vamos a ver todo esto que les vengo diciendo. Son obras realmente espectaculares de estos personajes que parecen monjes, ¿no? Monjes españoles de esa época, con estos vestidos rotos y zurcidos, como porque es la representación de San Francisco. Yo no sé si alguno de ustedes ha visto alguna vez la ropa real de San Francisco, que es como un patchwork, así son pedazos de trapos que van cosidos porque él hace este voto de humildad y este voto de austeridad total, ¿no? Es una persona que se despoja de todo. Entonces tenemos obras como esta
que es una obra en la que hay cierto colorismo, y después las otras son un poco más tenebristas, ¿no? Siempre con la calavera, siempre aludiendo a la muerte, con estas gestualidades de tipo mística, porque Zurbarán tiene ese sentimiento místico, ese sentimiento religioso ascético, ¿no? Y eso se ve perfectamente en sus obras. Fíjense el tratamiento de los ocres, de las tierras, es decir, estamos hablando de que el barroco es un estilo pictórico, y en el caso de Zurbarán lo es. Sin embargo, la reducción al mínimo de los colores, siempre estos pardos, estos tierras, no colores luminosos o varios, sino que reduce la cantidad del color en el tratamiento de los grandes paños, ¿no? Fíjense que lo que les vengo diciendo desde el principio es como que, así como Rivera hace un despliegue en relación con los desnudos, Zurbarán lo hace de una forma mucho más recatada sobre los paños. Son los paños los que ocupan la mayor parte de las obras, ¿no? Acá tienen otro, pero siempre es San Francisco en oración, San Francisco reflexionando, siempre está solo y dando, digamos, estas muestras como les dije, de austeridad, de humildad, de pobreza, con estos paños enormes, volumétricos, quebrados, que tienen distinto peso y distinta calidad, ¿no? Bueno, acá tienen otro de este, hay un detalle que les quería mostrar. Fíjense lo que es esta pintura y el verismo de las manos, ¿no? El naturalismo con estas luces escenográficas, estas luces muy fuertes que permiten generar estos contrastes altísimos, ¿no? Y los fondos neutros. Eso es algo que se puede ver en toda su obra. Bueno, esto es lo que tenía para comentarles sobre Zurbarán.